La palabra Dios en náhuatl clásico. 1. Los nahuas anteriores a la llegada de los españoles a América tenían sus dioses, pero no tenían una palabra para aludir al dios cristiano. La razón es obvia, les era desconocido el sistema monoteísta. Tenían sus propias palabras para designar a sus dioses, por ejemplo la palabra Mictlanteuctli, para aludir al que era el señor del Mictlán, o dios del Mictlán. Por eso, los sacerdotes españoles se vieron forzados a buscar una palabra para referirse al Dios cristiano y que además fuera comprensible y aceptada por los nativos de la tierra. La palabra Dios, en griego, caso nominativo es theos, y en latín deus, ha pasado al castellano en palabras como teología o teocracia. Siendo theos nominativo y theon acusativo, encontramos en castellano panteón, templo dedicado en Roma a todos los dioses. Hoy el panteón se refiere al sepulcro, en náhuatl tetoconi, de la misma raíz que tetocoyan, o cementerio, lugar de enterramiento. Pero Dios es el creador, el hacedor, el Señor, el todopoderoso, el omnipresente, el Padre, el eterno, el Salvador, el Redentor, el Mesías, la divinidad, la deidad, el Altísimo, el omnisciente, la providencia, Jesucristo, Yahvé, Jehová, el poderoso. Además, Dios es tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo o Paráclito. La palabra Dios va en mayúscula cuando se utiliza como nombre propio para designar al Creador, al Ser Supremo. Cuando es nombre común y designa la generalidad de los de su especie, va en minúsculas, Dios. En plural, dioses. 2. En náhuatl tenemos también una gran variedad de palabras, yo diría más que en castellano, dada la naturaleza exuberante de la lengua náhuatl. Veamos las más importantes. Teotzin, Dios, nombre propio, en plural irregular, Tehteoj, dioses. Teyocoyani, creador, hacedor, y Palnemoani, o Ipalnemoguani, también se dice, aquel gracias al cual se vive, lo que viene a ser el creador, pero también aquel que da sentido a nuestra vida. Isquichhuelitini, todopoderoso, Senhuelitini, todopoderoso, Ihuicauaj, señor, aquel que rige el cielo, lo celeste, Tlaticpaquej, señor, el que rige el mundo, lo mundano. El sufijo ej, aquí en Tlaticpaquej, designa al poseedor. Hay dos tipos al que rige. Hay dos tipos de posesión, la directa propia del que detenta físicamente una cosa, por ejemplo, el inquilino de una vivienda es el quien la tiene, quien la ocupa, la detenta físicamente, y la indirecta, también llamada mediata, que es propia del dueño que la da en arrendamiento a otro y que no la está ocupando físicamente él. Pero ambos son poseedores. En este caso, la palabra Tlalticpactli significa el mundo, el planeta, la creación, y Tlalticpaquej es el que rige la creación, el mundo, el planeta, lo mundano, el Señor. Tloque Nahuatl significa omnipresente, el que está presente en todas partes. Dios es una entidad general, como en el ejército hay un general, es universal, es el que tiene competencia en todo. Tlamacasqui significa la providencia, el que provee, el dador. Temayahualoa, omnipresente, el que rodea a todos. Totaxin, nuestro Padre, el Creador. Toteuyo, nuestro Señor. Temaquistiani significa Salvador, Redentor, Mesías, ungido, el que está consagrado a salvarnos, o destinado a salvarnos. Teuctli significa grande, Señor, altísimo. Tepiquini significa creador, hacedor. Tepichawi, creador, el que insufla vida, lo dice Andrés de Olmos. Tlachihualex, señor, el que rige a las criaturas, o Tlachihualtin. Tlatzmolinaltiani, creador, el que hace brotar o germinar todo. Tecueponaltiani, creador, lo mismo, el que hace brotar o germinar todo. Teoyotl, deidad, divinidad. Tepesigua, creador. Temasheloa, intercesor, pacificador. Tepantlasani, intercesor. Tetlalía, creador, pacificador. 3. El Espíritu Santo. Cuando alude a Dios va en mayúscula. Teyolía yagnemilísej. Si el alma o espíritu es lo que da vida, lo que anima, tenemos en náhuatl la palabra teyolía, en algunas religiones y culturas sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Real Academia de la Lengua Española, alma, epígrafe segundo. Del verbo yolía, vivir, dar vida, o sea, del verbo yoli, vivir, yolía, dar vida, y te sería a quién se le da vida, a la gente, el que da vida a los seres, a la gente. Ese es el espíritu. Y la palabra espíritu o soplo de vida también se puede decir yolilistli, que significa vida, tlalpichalistli y hiotl hecatl. Es el vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Real Academia de la Lengua Española, Espíritu, epígrafe 4.
La palabra religión es yecnemilistli, que significa virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Real Academia de la Lengua Española, religión, epígrafe 2. Virtud o santidad sería yectilistli o cualtilistli, cualidad de santo o del santo, acción virtuosa o recto modo de proceder. La palabra religión también puede ser teoyotica nemilistli, que significa vida en forma religiosa o profesión y observancia de la doctrina religiosa. RAE, religión, epígrafe 3. La palabra santo aparece en el diccionario de Alonso de Molina con algunas variantes como yecnemilisec, religioso, cualnemilisec, yectliiyolo o el nemitía. Cualnemitía significa virtuoso, que se comporta bien. Yecnemilisec también santo o virtuoso. Y cualnemilisec lo mismo, significa virtuoso, yectliiyolo significa virtuoso, pero también santo. Santo es también el hombre religioso, fervoroso, pío o devoto. O sea que Yagnemilisev significa todo eso, religioso, fervoroso, pío y devoto. Ya hemos visto que Yagnemilisi es religión. No se confunda Yagnemilisev con Teotokani, que significa creyente o católico, ni con la palabra Momalguyani, que alude a lo decente, ético, recto u honesto. 4. Hay distintas palabras en náhuatl clásico que significan señor o Dios. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún utiliza en este caso señor. Utiliza la palabra Tlactoani para designar a los distintos señores o reyes que gobernaron a los mexicanos. Otras palabras que significan señor son Tlacatl, persona, caballero, y Tacpili, noble, aristócrata, señor. En los escritos de Fray Bernardino de Sahagún encontramos también el vocablo Teuctli para designar a ciertos dioses, palabra que significa tanto señor como dios. La versión femenina de Teuctli sería Cihuatl, señora, mujer, diosa. A veces se usa simplemente Teuctli para referirse a una señora. Por ejemplo, Tlalteuctli sería la señora de la tierra. Veamos más ejemplos. Mictlanteuctli, señor de los muertos, dios de los muertos, donde Mictlan es la región de los muertos. Mictecacihuatl, diosa de la muerte o de los muertos, siendo Mictecatl muerto. Xiuhteuctli, dios del fuego, señor del fuego. Tlalteuctli, diosa de la tierra, quien devora los cadáveres. Tlalocan Teuctli sería el señor del Tlalocan, que es Tlaloc. Napateuctli, 4 veces señor, 4 veces dios. Yacateuctli es el dios de la nariz, señor de la nariz. Yacateuctli es el dios de la nariz. La nariz representa la respiración, el flujo, el movimiento, los viajes, el comercio y, en último término, cualquier punto distante. Ometeuctli y Omecihuatl son los dioses de la creación, de la generación, rectores del Temoanchan. Temo es descender. Xiuhteuctli es el dios del fuego, pero también lo es Huehueteotl, dios viejo, dios del fuego, señor del fuego. 5. Significados de la palabra Teocalli. La palabra masculina Teuctli se ha escrito de muchas formas, Tecuhtli, Teuctli, Teotl, y en composición se ha escrito como Tec, Teuc, Teo. La palabra Teocalli o Teuccali es la contracción por asimilación o eufonía de Teuccali, con 2 Cs, pero la primera C se suprime cuando hay consonantes así difíciles, como por ejemplo 2 Ches o 2 Cs, o grupos así, se suprimen la primera consonante cuando se repiten. Teuccali puede significar, o Teocalli puede significar templo, iglesia, casa de Dios, casa de nuestro Señor, y también convento. Pedro de Arenas utiliza Teopan por iglesia o Teopantli y Teocalli por convento. A mí me gusta usar Teopiscacan por convento y Teocalli por iglesia, casa de Dios o casa del Señor. Encontramos Tec en multitud de vocablos, no solamente religiosos. Tecpan, palacio, Tecpancali, palacete, casa, palacio. Tecpili, hidalgo, noble, señor. Y encontramos Teuc para indicar grande, por ejemplo, en Teuxayolin, moscardón. 6. El sincretismo religioso. Cuando los frailes escucharon Teocalli, probablemente se sobresaltaron de gozo al recordar la etimología griega presente en palabras como teología y panteón, y es seguro que vieron una oportunidad para el sincretismo religioso. El sincretismo facilitó la evangelización al combinar sistemas filosóficos y conciliar creencias religiosas. Por ello, opino que los frailes eran propensos a la palabra teotl en detrimento de la palabra teuctli, para Dios, y así en reverencial Teochin, pero hubiera podido ser Teuchin. En fin, si te ha gustado la información, dame un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo.